Bienvenida, doctor Mario Paz. Gracias, Mario. Una vez más, estamos contigo y con la audiencia de ABC TV. Un placer, como siempre. Vamos a hablar del tema de la candidatura paraguaya a la OEA y también el senador Eduardo Nakayama ya está en línea. Hola, Edu, gracias por atendernos, muy amable de tu parte. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches también para Mario Paz, allí en estudio, y para toda la teleaudiencia. Gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, vos sabés que, Eduardo, voy a empezar contigo por una cuestión de conectividad, ¿verdad? De la cuestión del Zoom. ¿Cuál es tu primera evaluación sobre la, creo que prácticamente segura, caída de la candidatura de Rubén Ramírez Lescano a Secretaría General de la OEA? ¿Qué opinas? Bueno, realmente lamento mucho, Enrique, que se haya tenido este revés en la última semana y media, por decirlo de alguna forma, porque hasta incluso inicios de este año se tenía un muy buen panorama de lo que era la candidatura de Rubén. Personalmente considero que es una persona muy preparada, que es una persona que podría haber honrado muy bien ese lugar, ese espacio en la Organización de Estados Americanos, y sobre todo para poder hacer un poco escuchar la voz de Paraguay, que es muy importante no solamente en el contexto actual, sino sobre todo como país mediterráneo, ¿verdad? Muy pocas veces un país como el nuestro, desde el punto de vista geográfico y geopolítico, tiene la posibilidad de postularse a un cargo como este. Y nosotros, independientemente al partido, al color, a todo, al menos te hablo en mayoría, en gran mayoría, ¿verdad? Hemos visto de esta manera y acompañado de esta forma. Y algo similar ocurrió con la candidatura de Moreno Rodríguez cuando era para el tribunal allí también en Washington, y donde también acompañamos esa postulación, ¿verdad? Nosotros hemos visto esto como una oportunidad país, por decirlo así. En las ocasiones que me ocupa a mí también conversar con algunos actores en Washington, tanto embajadores de otros países ante la OEA como también otros diplomáticos, les presenté de esa forma, como que independientemente a los partidos políticos, aquí había un cierto consenso de que a Rubén teníamos que acompañarlo, ¿verdad? Y lamentablemente, como te digo, sucedieron algunas cosas que quizás no estaban dentro de lo previsto y que finalmente dieron este revés a último momento, sobre todo de Brasil, que sabemos que es un peso muy importante dentro de la OEA, es el segundo país más importante, pero la mayoría de las organizaciones e instituciones dentro del sistema interamericano tienen o se equilibran generalmente con un representante de los Estados Unidos y otro de Brasil. Así es en el Colegio Interamericano de Defensa, así es en varios de los organismos, ¿verdad? Y bueno, entonces creo que en este caso eso fue, digamos, el detonante que hizo que finalmente la candidatura de Rubén pierda este vuelo a última hora. Antes de escuchar un poco las consideraciones de Mario, Edu, ¿qué te parece que pasó? ¿Qué pasó con Brasil? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, yo pienso que en las últimas decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? En el sentido de los aranceles que ha impuesto a sus dos grandes vecinos, ¿verdad? A Canadá y a México, y que ha amenazado también con extender a otros países del hemisferio, hicieron que de alguna forma, por una afinidad ideológica que existe entre Lula y Claudia Sheinbaum, quizá haya servido eso como una excusa como para decir, bueno, aquí tenemos que hacer un contrapeso, porque no me parece una casualidad, sino más bien una causalidad, que de la mano de Brasil también hayan seguido esa misma línea Uruguay, Chile, ¿verdad? Y el otro país que ayer había anunciado eso, perdón, Bolivia. Y Bolivia, ¿verdad? Que tienen a su vez una visión muy similar en relación a Venezuela, Enrique, en el sentido de que, a excepción de Gabriel Boric, que ha tenido una posición más crítica en relación a las elecciones, el resto de los países tomó de una forma mucho más flexible lo que fue la elección, y algunos de ellos incluso
estuvieron presentes en la toma de posesión de Nicolás Maduro, y a eso se le suma México, que hoy también ha sumado, digamos, su apoyo a la candidatura del representante de Surinam, y de la misma manera lo han hecho otros representantes también, como Guatemala, que tiene también una afinidad ideológica, y creo que lo ha hecho también Costa Rica, ¿verdad? Mario, tu valoración. Mismo esquema de pregunta. Correcto, sí. Casi te diría que estoy en un gran porcentaje coincido con las expresiones del senador Nakayama. Le agregaría algunas cosas desde mi punto de vista particular. Nunca fue una candidatura sólida la nuestra, en el sentido de que estaba ganado el partido. Siempre dijimos que había un piso creíble entre 12 y 14 votos, una suerte de neutralización de ambas candidaturas. No olvidemos que el señor, vamos a llamarlo así sin pronunciamientos idiomáticos, el señor Alberto Randim, o Randim, sí. Canciller de Surinam, fue nada más y nada menos que 10 años, desde el 2005 hasta el 2015, secretario general adjunto de la OEA. Sumado a eso, que Surinam es un país rico en minerales, bauxita, oro, petróleo, etc. O sea, riquezas muy valoradas. Y una circunstancia quizás única, es el país menos poblado de América del Sur, la ex Guayana holandesa, porque Surinam es la ex Guayana holandesa. Tiene apenas 600.000 habitantes, más o menos, en una extensión territorial de 165.000 y pico de kilómetros cuadrados. Limita con Brasil, limita con el Atlántico y con todo ese mundo que es el Caribe. Supuestamente él tenía 14 votos consignados desde siempre De CARICOM. del CARICOM. Pero tenía una posición política, como lo señaló el senador, muy favorable a dialogar con Maduro, a dialogar con Díaz-Canel, a dialogar con los Ortega ahí en Nicaragua. Y ahí entramos en las variables. Ahí entramos en las variables de la coyuntura internacional, porque no hay que mezclar los planos. Una cosa es la relación bilateral y otra cosa es la coyuntura internacional. Yo creo que tenemos excelentes relaciones bilaterales con los países que estamos acá, Brasil, Uruguay, tenemos excelentes relaciones, pero eso no significa que los intereses de esos países estén vinculados a la realidad inmediata. Porque hoy vivimos, como ya lo dijimos varias veces, vivimos tiempos muy provisorios, muy condicionantes. La realidad es de un momento, y en una sociedad líquida que cambia constantemente, las posiciones también varían. Y eso no, sumado quizás a algunos errores de cálculo, yo en lo más íntimo creo, y eso con respecto a la designación que se hizo a fines del año pasado, a septiembre, octubre del año pasado, del destacado y notable jurista paraguayo Diego Moreno Rodríguez, como ya lo señaló el senador, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez un jurista paraguayo ocupa un espacio de uno de los activos más importantes que tiene la OEA hoy. En otras cosas medio que ha declinado la OEA, pero en estas cosas sí sigue siendo importante. Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí se lo designó a un paraguayo de notable jerarquía, conocimiento, capacidad y reconocimiento de una trayectoria. Yo me dije en ese momento, porque en ese mismo 10 días antes de la designación de Moreno, se lanza la candidatura del canciller paraguayo a Secretaría General de la OEA. Me dije, ¿será que nos van a dar 2 designaciones conjuntas a 2 paraguayos notables de capacidad, uno ya designado y otro a designar? Tenía mis dudas, me surgieron mis dudas por la composición de cómo se manejan los juegos políticos dentro de un organismo internacional como la OEA. Pero después,
con el avance de las informaciones que uno accede, que te dicen que había 12, 13, 14 votos, bueno, esa inferencia se me pasó, pero hoy la traigo de vuelta y me parece que, no digo que sea el motivo, no digo, porque este es un conjunto de cuestiones que hacen a esta decisión, pero sí creo que forma parte de los componentes. Dos paraguayos en dos lugares, uno político y uno jurisdiccional, no es tan sencillo, no es tan fácil. Y más para un país como el nuestro que está necesitando visibilidad, que ya nos dieron el lugar en la Corte, yo dudaba que nos dieran dos. Esa era mi duda. Pero fuera de eso, aparte de eso, yo ahí voy a la coyuntura internacional. Sí, claro, las medidas de Trump desde a partir del 20 de enero cambiaron el escenario. Y creo que este movimiento de cambio en los votos que se dieron entre ayer y hoy fue pactado este fin de semana en Montevideo. Lula encabezó ese esfuerzo. Es el líder natural de la izquierda o del pensamiento progresista. No hablemos de izquierda, del pensamiento progresista. Y creo que él, afectado por las medidas de Trump en el orden de las migraciones que él mismo resistió, lo de Petro, que también tuvo sus problemas migratorios, los problemas arancelarios, que ayer Donald Trump fue categórico. Todos los que exporten a Estados Unidos van a ser arancelados, y los que quieran arancelarnos más, nosotros los vamos a volver a arancelar. O sea, hay una política muy proteccionista que está afectando y nos va a afectar continentalmente. Ya nos afectó en las exportaciones siderúrgicas de hierro y acero, que ya están grabadas. Argentina le vendía muchísimo acero argentino y hierro, y hoy tienen con un gravamen muy importante. Probablemente el 2 de abril se graben las carnes, ahí vamos a entrar probablemente nosotros también. Entonces, todo ese conjunto de cosas, de cuestiones, se tienen en cuenta a la hora de decidir. Y Lula, que tiene un liderazgo natural ahí con el reciente presidente uruguayo, Yamandu Orsi, estaba Pepe Mujica, así, hubo ahí, yo creo, un acuerdo que lideró Lula y le cambió el voto. Me sorprende el voto de Boric, sí, como lo señaló el senador Nakayama. Me sorprende porque él tiene una posición anti-Maduro desde ya, desde el principio, desde que se inició la cuestión. Ahí yo voy a entrar un poco con Eduardo, una cuestión que me parece que creo que los dos están coincidiendo, pero vos sabés que voy a disentir un poco, Mario. Sí. Yo creo que el tema Maduro no es el tema Trump, el tema la política de Donald Trump en general, aranceles, pero también la política de Donald Trump en general. Y por eso creo que está claro que hay una línea común entre México, que está particularmente afectado. Creo que el voto canadiense está cantado, que va a ser contra cualquier cosa que apoye a Estados Unidos. Y Lula en esta posición de liderazgo. Y que en eso sí coincido contigo. Ahora, donde yo entro, Eduardo y Mario, y empiezo contigo, Eduardo, pero esto también significa un fallo notable de nuestra inteligencia, en el sentido de la recepción de informaciones de otras cancillerías acerca de cuáles son las preocupaciones de los demás ministerios de Relaciones Exteriores del continente, para mantener una posición tal o cual, ¿verdad? Y creo que ese fallo explica cómo, en eso no descarto la hipótesis que está trayendo acá Mario, se nos presenta de sorpresa entre comillas, cambio, ¿verdad? Y peor sería si no fuera de sorpresa. Sería todavía peor de lo que estoy diciendo. ¿Qué opinas de eso, Eduardo? Mira, primero decirte que lo que señaló Mario Paz, para complementar lo que yo venía diciendo, 1000% de acuerdo, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo con todas las consideraciones de él. Incluso el tema de la doble candidatura, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Para la Corte Interamericana y para la titularidad de la OEA, ¿verdad? Era como pedir demasiado para Paraguay
de no estar en el escenario a tener dos espacios, también eso es algo a tener en cuenta. Ahora, en relación a qué podría haber hecho la Cancillería o nuestro país, en este caso, para fortalecer más la candidatura, yo creo que el canciller hizo lo que estaba a su alcance, ¿verdad? Hay cuestiones que escapan totalmente a lo que él pueda hacer, y una de ellas, y creo que todos escapan a lo que es, digamos, la decisión del actual gobierno de los Estados Unidos, que es casi impredecible, ¿verdad? En un momento donde estamos a menos de una semana donde se llevó a cabo aquella reunión en el Salón Oval entre Trump y Zelensky, por ejemplo, donde hasta minutos antes se creía que se cerraba el acuerdo y posteriormente fue otro resultado, ¿verdad? Yo no voy a entrar a hacer una valoración de si quién estuvo bien ni mal ni nada, sino simplemente, y esto es algo que yo hablé con gente de Washington y me dicen, ¿verdad? Es impredecible, nadie puede saber, porque parte de la estrategia de Trump es que no se sepa qué él va a hacer. O sea, él juega con eso de manera a, como él mismo dijo en más de una ocasión, estar 10 jugadas adelantadas al resto, ¿verdad? Ahora, a mi modo de ver, hubo un cambio paradigmático en lo que es el liderazgo de Estados Unidos a nivel global, en primer lugar, a nivel del hemisferio occidental, en segundo lugar, porque se tiene un divorcio prácticamente hoy con lo que es Europa, y también a nivel regional, ¿verdad? Porque ese divorcio se da primero con sus dos vecinos, ¿verdad? Con Canadá y con México, ¿verdad? Yo no voy a entrar tampoco a decir está bien, está mal, eso va a entrar a formar parte de otro análisis que ahora no corresponde. Simplemente digo de que esa coyuntura inesperada no podía ser prevista necesariamente con ese nivel de detalle por nuestro candidato, en este caso Rubén Ramírez Lescano, ¿verdad? Ni tampoco podía ser prevista cuál iba a ser la reacción de estos otros países. Como bien lo dijo Mario Paz, y coincido también con él 100%, este apoyo que terminó por alejar a Rubén Ramírez Lescano de la titularidad de la OEA, estoy seguro que se cocinó en Montevideo en la sesión de asunción de Yamandu Orsi a la presidencia, ¿verdad? Porque Yamandu Orsi tomó varias decisiones y está concatenado y está necesariamente ligado, Enrique, porque fíjate que él anunció inmediatamente que no reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela, ¿verdad? Entonces hay una serie de cuestiones que hacen a que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, como bien vos dijiste, el país latinoamericano más y directamente o primeramente afectado por esta suba de aranceles o de tarifas de los Estados Unidos. Entonces hace que por una cuestión natural, como dijo Mario, Lula se incline a favor de ese eje, ¿verdad? Y diga, bueno, nosotros tenemos que ir en contra de lo que es la balanza de Estados Unidos. Si Estados Unidos va hacia acá, nosotros tenemos que hacer el contrapeso. Y como vos dijiste, el voto de Canadá está cantado que va a ser también en contra, ¿verdad? O sea, evidentemente vamos a tener aquí una potencia que va a ser Estados Unidos, que va a seguir manteniendo quizá algunos votos, ¿verdad? Algunos países centroamericanos, algunos países del Caribe, no muchos, pero la mayoría ya se ha decantado por la candidatura del representante de Surinam, por lo que yo veo ya de una manera irreversible. No, yo coincido que esto, sinceramente, me parece difícilmente reversible. O sea, me parece que es muy difícilmente reversible. Pero si, quiero plantear dos cuestiones. A ver, yo no estoy disintiendo con el análisis que ustedes están haciendo. Al contrario, me parece que están muy bien fundados en la lectura de la realidad. Ahora, yo lo que estoy haciendo es un reclamo a nuestra Cancillería, en el sentido de no tener un servicio de inteligencia adecuado. Y no quiero fantasear sobre el tema. Para mí el punto es simple. Y voy a usar, Eduardo, una que estaba anotando mientras vos estabas hablando, una cuestión que vos planteaste. O sea, Donald Trump efectivamente muchas veces trabaja con la idea de la imprevisibilidad.
Pero cualquiera que tenga un seguimiento más o menos sistemático de lo que dijo en campaña y de lo que planteó como desarrollo político en los últimos 4 años que estuvo como líder de la oposición, sabía perfectamente bien, o digamos, había suficiente elementos para suponer que iba a hacer lo que está haciendo, porque es lo que dijo que iba a hacer. ¿A dónde quiero llegar con esta valoración de Trump? A que nuestra Cancillería, a mi juicio, trató de jugar a 2 puntas. Yo lo estoy haciendo crítico, estoy haciendo esta crítica en redes sociales también. Y jugar a 2 puntas es lo que nos restó credibilidad de los 2 lados. Porque nosotros podemos perder la elección con el voto de Estados Unidos, con el voto de Argentina, con el voto de El Salvador, pero nos quedamos en una posición fortalecida en términos fácticos. Y podemos, pero ¿qué nos quedamos ahora? Y pido disculpas por lo que voy a decir, porque yo no pretendo menoscabar la capacidad de Rubén, al contrario, coincido yo con ustedes que él es un tipo muy preparado para esto. Lo que estoy diciendo es, estamos pagando las consecuencias de, perdón, voy a usar una expresión muy de la calle, de camalotear por ahí. Estamos viendo a ver por dónde entra por dónde podemos meter nuestro piecito. Y yo creo que así no se debe manejar un país serio. Yo creo que un país serio se tiene que manejar con unas políticas que sean previsibles y precisas. Y no estar que si estoy acá con el globalismo, estoy acá. No, espera un momento, ¿dónde estás parado? Y si había algún elemento que pudiera contribuir a la candidatura paraguaya, ese elemento sería un posicionamiento preciso, pero ni siquiera podemos ofrecer eso. Sé que lo que estoy diciendo es una cuestión marginal a los elementos que ustedes plantearon, que para mí son los centrales, pero también quería decir que no te pueden madrugar sin que vos hayas planteado una batalla digna. A eso es a donde yo voy. Y ahora nosotros quedamos, perdón, voy a ser muy malo, y quedamos como un país irrelevante. No tiene relevancia. No, ese para mí es el golpe que estamos recibiendo acá. No que Rubén pierda la elección, sino que pierde la elección por irrelevante. Perdón, quería señalar. Yo debería disentir contigo. Pero por favor, metele tranquilo. No creo que nuestra posición sea irrelevante. Creo que el problema es un alineamiento ortodoxo. O sea, nos alineamos ortodoxamente sin fisuras. Y cuando en el orden internacional vos ya sos tan previsible para los demás, cuando las relaciones internacionales son de intereses y fundamentalmente de intereses coyunturales que se dan en el momento y que convergen en ese momento, bueno, vos tenés que ser en la política exterior previsible para tus compatriotas. De lo que querés hacer afuera está confirmado y ratificado por tus pretensiones y por la defensa de tus intereses. Pero para lo demás, tenés que ser un poco imprevisible en el sentido de que no tenés que estar tan alineado, porque ese alineamiento te va a costar si aspirás a cargos de este nivel como el que estamos enfrentando ahora. Son errores de cálculo. Yo creo que son errores de cálculo y quizás nos enseñan, es la lección que tenemos que aprender. Porque finalmente, ¿cuál es el antecedente inmediato que tenemos a una candidatura paraguaya de este nivel? La embajadora Leila Rachid, hace exactamente 20 años atrás, 2005, ella también terció para ser candidata a la Secretaría General, pero no llegó nunca a la votación. Hubo el tino en ese momento, creo que era el gobierno de Nicanor, sí, el gobierno de Nicanor, y se retiró la pretensión. Si mal no recuerdo, a lo mejor estoy trascordado y mezclo los tantos, pero hubo una salida, vamos a decir, elegante, digna, oficial. Lo mismo le aconsejaría hoy a los que están alrededor del canciller Rubén Ramírez y al gobierno, en una palabra, que lo digno sería en este momento retirar la candidatura, lo aconsejable sería
Y bueno, finalmente será decisión de quienes tienen hoy el mando de las relaciones internacionales del país, seguir o no en esta lucha. Eduardo, tu valoración, mismo tema. Sí, coincido con Mario también, Enrique, y quiero agregar otro elemento que me parece muy importante para argumentar también a favor de su tesis, ¿verdad? Después de esta candidatura, realmente desaparece o sea, en eso estoy 1000% de acuerdo contigo, ya terminó eso. No es que vos, me quedé con el apoyo de Estados Unidos, El Salvador, no, eso desaparece al día siguiente de la elección. Sí. ¿Verdad? El nuevo secretario general va a ser el de Surinam y todo el mundo se olvidó ya del resto, ¿verdad? Yo celebro por una parte que Rubén Ramírez Lescano va a permanecer más tiempo seguramente al frente de la Cancillería, sí, que es uno de los hombres fuertes del gabinete, yo te diría uno de los más sólidos en cuanto a el acompañamiento que hace al presidente y a la política, no solo exterior sino también interna del país, ¿verdad? Pero sobre todo quiero argumentar por qué me parece que lo que hicieron estuvo bien, porque como dice Mario, acá vos no podés salir a tener una posición demasiado ortodoxa si estás pugnando por un cargo de secretario, ¿verdad? Ahora, si vos estás pugnando el equivalente a miembro de un cuerpo legislativo o lo que fuese, vos podés tener cualquier posición y no hay problema. Vos podés ser anti-aborto, podés ser pro-aborto, podés ser anti tal cosa, pro tal cosa, anti-vida, lo que fuese, y vas a tener una alícuota parte del electorado que te va a votar. En este caso, cuando vos aspirás a un cargo ejecutivo, ¿verdad? Hay cuestiones que vos no podés entrar a chocar muy frontalmente, y esa fue una de las piedras angulares, digo bien, de la política exterior paraguaya desde don Carlos Antonio López en adelante. Nosotros hemos tenido una política pendular con el Brasil y con la Argentina, ¿verdad? Al igual que el caso uruguayo, ¿verdad? Que somos países o estados tapones, donde incluso te digo que eso se traslada al campo futbolístico, porque por eso la sede de la Conmebol está en Asunción, ¿verdad? No es por otro motivo, sino por la desconfianza que existe entre Brasil y Argentina desde la época de João Avelange y Grondona en la Argentina, que lo ponen a un tipo como Leo para decir, bueno, encargate vos de ser el árbitro entre nosotros y llevar adelante, digamos, esta administración. Yo creo que la posición de Paraguay, como se presentó ante esta candidatura, fue esa, ¿verdad? Tratar de mediar un poco entre el bloque sin que haya ocultado Rubén sus preferencias, porque él fue muy claro y tajante en varios pasajes que le cupo a él, digamos, participar, pero creo que, y déjame decirte una cosa, Enrique, que me parece que fue un error. Creo que el viaje a los Estados Unidos para la asunción de Donald Trump fue un error. Yo creo que eso se forzó de una manera que se dejó, quedó expuesto, digamos, no solamente el caso del presidente y su investidura, que era innecesario exponerlo de esa forma, sino creo que sobre todo allí perdió puntos nuestro canciller en su candidatura, ¿verdad? Es algo que yo pienso en lo más profundo, ¿verdad? Que creo que fue un error, porque quiera ser o no, la vuelta, digamos, a nuestro país no fue, digamos, triunfalista, sino inmersa de una serie de cuestionamientos, críticas y demás. Yo personalmente no habrás leído una crítica que hice a eso, porque me pareció innecesario, fuera de todo lo que ya había pasado, tirar más leña al fuego. Un solo comentario negativo no hice, ni a lo del presidente, porque justamente yo estaba viendo que eso podría perjudicar la candidatura del canciller, y creo que eso empezó a hacer un desbalance, y a partir de allí fue una cuesta abajo hasta lo que hemos tenido en estos días con la decisión de muchos países de abandonar la candidatura. Tengo que irme a una pausa. Te pido a vos que te quedes, no te vayas a ir, mi querido Eduardo. Y te puedes quedar, ¿verdad? O sea, sí, claro, sin problema. Pero antes de irnos a la pausa, Iván, me vas a disculpar, voy a violar el protocolo. Pero yo anoté 3 cosas que me parecen importantes, sí, por cuestión de continuidad nomás. Después por supuesto, podemos seguir comentando. Primero,
Yo creo que el error estuvo en justamente que no nos plantamos en ninguna ortodoxia, nos plantamos en la idea de estar en el medio. Ahora, ¿por qué para mí esto es un error? Yo no sé si eso de plantarnos en uno de los dos lados iba a resultar en la elección, pero sí iba a resultar en lo que viene ahora. Porque acá, y dicho todo lo que se explicó acerca de cómo actúa Donald Trump, yo quiero recordarle a la gente que nos está viendo, estimados amigos y amigos, que Donald Trump acaba de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, retirar a Estados Unidos de la Organización de Naciones Unidas de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados, del Acuerdo de París. Y está planteando la administración, todavía no el presidente, pero sí ya la administración, salir de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y salir de Naciones Unidas. Ese es el nivel. En consecuencia, y ahí va mi segunda valoración, no, nosotros teníamos que habernos jugado, porque lo que va a pasar ahora, si triunfa, y creo que está todo para que triunfe el de Surinam, es que Estados Unidos va a desfondar a la OEA. La OEA va a ser convertida en un organismo más irrelevante de lo que ya es, porque Estados Unidos, que es el principal aportante, va a decir, yo porque tengo que pagar a un agente de Sheinbaum o de Lula, no tengo por qué pagar, que paguen ellos. Y en consecuencia, no, el tercer punto es que ahora ni siquiera vamos a tener la ventaja de habernos jugado por la ortodoxia, ni siquiera eso. Porque, y eso es lo que yo le estoy reclamando al canciller, porque no somos confiables ahora, ni para Estados Unidos, ni para Brasil, no somos confiables. Y eso es un asunto que se paga profundamente en la vida personal, pero también en la vida nacional de los países.